o agarras una llave y la cerrás. Se acabó la hemorragia, literal, inmediatamente se quitó la hemorragia. Y entonces les bendigo. De todas las cosas con las que he luchado es con estar enfrente de tantas personas. Sabemos que tenemos un Dios grande y poderoso, un Dios que se ha encargado de hacer todas las cosas para que a nosotros nos salga todo bien y aún hacernos pasar por procesos que sabemos que al final pues vamos a tener la victoria cuando estamos aferrados a Él. Antes de desarrollar lo que les quiero compartir, quiero hacer unas rectificaciones sería. Hablo bastante rápido, súper rápido. Yo creo que iba a ser rapera. Hablo bastante rápido. En el análisis FODA que se hace generalmente de las personas, salen fortalezas, debilidades y cosas así, en el mundo natural, ¿verdad? Y una de ellas, que siempre me las han remarcado a mí, es que dicen que cuando yo hablo, mi expresión, mi rostro, es de que yo peleo. La voz, el tono de voz, también. Si estoy hablando con alguien, no, es que no es así. Y seguramente mi papá dice, es que vos sos terca. Pero realmente, pues, hablo rápido. Entonces, a veces, de tantas ideas que hay en mi cerebro, a veces dejo las oraciones como entrecortadas. Te estaba contando algo y de repente se me olvidó lo que seguía porque mi cerebro recordó algo más y salió y luego se me olvidó lo que te iba a decir. Entonces, si se quedan en algo que se me olvida decírselo, ustedes me lo recuerdan. Ya si se me olvida, pues ya ni modo. Entonces, pues me detienen en algún momento. Hay cosas que digo, generalmente soy bien sincera cuando hablo. Digo lo que pienso, pero no a la manera de cuando lo pensás de manera que estás en la maldad. O sea, lo pensé para decírtelo. No, sino porque me decís, fíjate que esa camisa es roja. Y yo ya la vi que es negra. No, es negra. O sea, inmediatamente, o sea. Pero llegó un momento que yo le dije al Señor, mi risa, tengo una risa. Todo el mundo la escucha cuando yo me llego a reír. Me ha tocado salirme de algunos salones por la risa que tengo. Y si alguien dice algo que realmente lo interiorizo, no me detengo. Entonces tengo un volumen de voz alto también, súper alto. Ya me lo han dicho, mira, tenés que cambiar esto, tenés que cambiar lo otro. Una vez en oración le dije al Señor, Señor, qué terrible ser así. ¿Por qué tantas debilidades? ¿Por qué tantas cosas? Y un día el Señor me dijo, es que igual, yo te hice así. O sea, si vos ya cambiás tu manera de ser, por ejemplo, cuando decían, cuando te reís y llego a un lugar y trato de reírme así, eso es mentira, esa no soy yo. Esa no soy yo soy única. Dios me hizo así y donde yo esté van a detectar que esa soy yo. Entonces yo dije, Señor, bueno, si ya me hiciste así, bueno, al final el Señor trata con tu corazón. Es el corazón el que Dios quiere de vos. Ya Dios te llamó como sos. Al final fuimos escogidos, otros fuimos elegidos, elegidos, apartados, separados y muchos listos para salvación, otros para condenación, pero ya el Señor tenía un plan marcado para nosotros. El Señor estableció muchos parámetros y principios para que nosotros viviéramos en esta tierra, de manera que viviéramos en paz y gozosos de lo que el Señor nos ha entregado. Nos ha entregado riqueza, nos ha entregado familia, nos ha entregado muchas cosas y te las ha puesto en tu mano para que las administres y puedas compartir con los demás. Algunos de los principios que el Señor, yo decía, leí una parte que decía, no creo que era en Jeremías, ¿habrá algo imposible para Dios? Yo pensaba, por ejemplo, que habían cosas que yo no podía cambiar, pero el Señor sí las cambió. El Señor sí las cambia. El Señor hace grandes cosas con nosotros y pasamos procesos cada quien en su tiempo, porque tiempo y ocasión a cada quien le acontece. A cada quien en su momento va a pasar luchas, va a pasar esto
Que va a haber tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de compartir, tiempo de estar. Pero el Señor ha creado un montón de muchas cosas en su Biblia, en su palabra. La palabra es Cristo hablándonos a nosotros. Es por aquí te vas a ir y esto es lo que vos necesitas para que te vaya bien en esta tierra, para que seas de larga vida, para que hagas lo que yo necesito que hagas y seas mi siervo, siervo de servidor, no de esclavo, ¿verdad? Eso es de servicio. Entonces, hay algunos, saqué algunos en la Biblia, algunas cosas que el Señor, como Él es tan, ¿cómo sería tan santo? Que dijo, les voy a dar todo esto para que cuando uno de ellos esté pasando este proceso, él va a tener una respuesta y la va a encontrar aquí. Entonces, algunos de los principios que tengo algunos principios que Dios nos estableció para que viviéramos en abundancia. Principios para que tengas un bienestar físico. Principios sobre todo cuando estás en una guerra, cuando es una presión demoníaca, cuando estás en una guerra espiritual, cuando pasas pruebas y cómo salir. El Señor ya te dio, así como entraste, el Señor ya te dio la salida. Él ya nos dio muchas salidas, solo que ¿cómo aprendemos eso? Decía mi abuela, nadie escarmienta en cabeza ajena. Hasta que ya lo pasás, vos lo entendés, lo vivís y podés entender cuando alguien más está pasando este proceso, y ahí es donde Dios dice, pasaste por aquí porque yo necesitaba que vos luego estuvieras entendiendo a la otra persona y tuvieras las palabras, en este caso, basados en la palabra del Señor, para edificación de las otras personas. Por el tipo de trabajo, hay algunas cosas pues que no las puedo mencionar, pero que están dentro de algunos principios que el Señor nos ha mostrado, nos ha dado. Para los principios de la abundancia, aquí se nos ha enseñado, la Biblia nos enseña, nos muestra y nos confirma cómo nosotros podemos ser prósperos en lo económico. Porque hay muchas maneras de ser prósperos, no solo en lo material. Entonces, para ellos el Señor nos estableció primicias, nos estableció diezmos, nos estableció las ofrendas, los pactos y las siembras. Si usted quiere ser próspero, agarre esos principios y va a ver cómo en su casa no le hace falta nada. Y no sea pinche con lo que tiene. Despójese, porque también el Señor prueba lo que hay en tu corazón. Dame lo que tenés y yo te voy a dar lo que yo tengo también. Probame y yo te voy a dar. Todos sabemos que son primicias, ¿verdad? Le damos al Señor lo primero que Él nos da. Lo primero de X cosa de lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, que el Señor ya nos lo dio a nosotros. Sabemos que son los diezmos, ¿verdad? Desde los tiempos antiguos se tributaba el 10% incluso a los reyes. Le damos el 10% a Dios, que al final no es el 10, ¿verdad? Tenemos las ofrendas, ya sabemos qué son las ofrendas, entonces no vamos a entrar en esos detalles. Hacemos pactos, porque el Señor hizo pactos con sus siervos. Tenemos, la siembra ya le había dicho, para el bienestar físico. A veces nosotros decimos, ay Señor, yo ya no quiero hacer, estoy cansada. Entonces Él tiene su palabra. Dice en Proverbios 16, 3 y 4, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto yo lo enmarqué desde el punto de vista cuando querés obtener algo. La visión llega a tu corazón y llega porque Dios la puso, porque no viene de la nada. Entonces cuando ella viene, vos tenés estos pensamientos y vos decís, Señor, este año yo quiero hacer tal cosa. Entonces el Señor viene y te afirma. Al final dice, pedime y yo te voy a dar. Obviamente conforme a la voluntad del Padre. Entonces esto yo lo enmarco al punto de vista de la parte económica de nosotros. Tenés un pensamiento de que lo que querés alcanzar y el Señor lo materializa. Y Él provee, Él da para eso. Cuando no tenés fuerza, llegamos a Salmo 92:10, ya sabemos que el Señor aumenta nuestras fuerzas físicas. Porque a veces nosotros estamos cansados, estamos fatigados, pero a veces hay un cansancio en el cuerpo y hay uno que es en el alma. Entonces, en la parte física, el Señor dice que aumenta nuestras fuerzas como el búfalo, en lo físico. Y a veces pasamos situaciones en las que nosotros estamos alegres, estamos tristes, estamos enfermos y en esas pasamos situaciones, no sé por qué, ¿verdad? Pero por alguna razón atravesamos situaciones, ya sea una tos, una gripe. Y hay personas pues que llegamos a alcanzar pruebas o situaciones más, podemos decir, en ascenso que otras personas. Pero para eso dice que cuando estás alegre, cuando estás, canta alabanza, si no orás, si no
Tienes que hacer algo para eso. Después, para las batallas, el Señor nos ha dado armas para esas batallas que nosotros tenemos, porque dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y para eso el Señor nos dejó la oración, nos dejó la fe, que sabemos que tenemos la fe como un grano de mostaza, dice que haremos grandes proezas. El nombre de Jesús, la sangre de Jesucristo, bueno, el nombre de Jesús ya sabemos que fue dado un nombre sobre todo nombre. Tenemos la sangre de Jesucristo, ya sabemos lo que pasó en la cruz. El ayuno, los ayunos poderosísimos, ¿verdad? Para romper un montón de ataduras, incredulidad que llega a la fe. Tenemos la alabanza. Qué difícil es alabar, ¿verdad? Cuando estás pasando un proceso y alguien te dice, no, es que va a estar todo bien. Cantá, alabá al Señor, adoralo. Y en ese momento estás pasando un proceso difícil. Y uno dice, es ahí donde el Señor dice, quiero verte, quiero verte, quiero ver tu corazón. Porque recordamos que la voluntad del Señor a nosotros no nos impone que nosotros hagamos. Él es todo un caballero, Él va a decir, no, mira, yo quiero que hagas esto, pero nunca te va a obligar. Y la palabra de Dios, viva y eficaz. Hay pruebas, y dice que las pruebas generalmente, Efesios 1:6 dice que es para la alabanza de la gloria de su nombre. Las pruebas a veces nos llegan para ver si somos aceptos al Señor. El Señor no hace acepción de personas, porque dice que Él pues ya no, nos predestinó y nos hizo aceptos a Él. Él murió por nosotros y Él nos aceptó desde un tiempo. Desde antes de la fundación del mundo Él nos aceptó. Él ya sabía, Él conoce todo, Él todo lo sabe. Job 34:19 dice, cuánto menos aquel que no hace acepción de personas, de principios. No acepta más al rico, menos que al pobre, todas sus obras son. Pero cuando tenemos pruebas, el Señor también nos da la salida. Deuteronomio 31:8 dice que Jehová va delante de nosotros. Él estará con nosotros, Él no nos dejará ni nos desamparará. Así que no temas ni te intimides. Y guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Entonces, estos principios, a veces nosotros decimos, no, solamente es algo que un bosquejo que hiciste, lo hiciste. Pero ¿cómo llegás vos decís? ¿Cómo le haces para decir, Señor, he pasado, he atravesado todos estos principios que tengo, ya los he pasado? Señor, me probaste aquí, pasé por el fuego, lo hice aquí. Voy a dar un poco la historia, cómo vine yo a los pies de Cristo. Ahí en las historias que les vayan remontándose, como la película, recuerden los principios de abundancia, la parte física, las batallas, las pruebas y la salida. Yo estaba en mi casa, vivía con mi mamá. Yo ya tengo 2 hijas. Yo pasaba en un momento de mi vida, cuando yo estaba en la universidad, nos dieron una clase que se llama Reflexión Teológica. Yo era casi, no me interesaba nada con Dios, no me interesaba, pero sí era muy estudiosa, era bien aplicada en la universidad. Llegó un ex sacerdote a darnos clase y él era de esos sacerdotes que cuando ellos hacen un bosquejo, ellos hacen así de grande y tienen palabras, o sea, para expandirse, para hablar de un tema, tienen oratoria. Pero era un sacerdote que se creía que él tenía la verdad absoluta solo en Dios. Y a un Dios, una enseñanza te la explica de muchas maneras. Y vino él y nos dejó una tarea. Y como yo no era creyente, o sea, no me interesaba, en ese momento pues tuve que conseguir una Biblia para la clase. Y este señor, gracias a Dios ya era ex sacerdote. Y este señor, como yo era todo antibíblico, yo le decía, ¿y a dónde dice tal cosa? ¿Y por qué tal cosa? Todo lo cuestionaba, el razonamiento. Todo lo cuestionaba y él me daba respuestas, pero obviamente en su religión, en sus cosas, en su conocimiento. A como a él se lo enseñaron, que así lo enseñara, porque tontos no son.
Entonces viene él y nos dejó una tarea. Y creo que la tarea era la de Gedeón, donde decía, explíquenme este versículo. Esta es la investigación documental que van a hacer. Van a hacer una tesis de esto. Y era donde decía, esta tesis, estaba Gedeón y se fue y tenía que escoger, creo que esa era, y tenía que ir a la guerra. Obviamente le puso las dos señales. Tenía que ir a la guerra y le dijo, habían unos que se agacharon a tomar el agua, otros no, otros salieron. Bueno, ustedes conocen la historia. Y vino él y dice, explíquenme eso. Yo no hallaba cómo explicar eso. ¿Por qué? Porque yo no tenía Biblia, yo no sabía de Dios, yo no conocía a Dios y nadie puede hablar de alguien que no conoce. Entonces vine yo no hallaba qué hacer, yo me fui al barrio donde la más religiosa, la señora católica del barrio. Como yo sabía que iba a misa, yo dije, tengo que buscar, o sea, cada quien busca la fuente, ¿verdad?, que necesita. Entonces yo llegué donde ella y le dije, necesito que me explique esto de la Biblia. Y entonces vino ella y me comenzó a decir y comenzó a parafrasear. Y como en esos tiempos, cuando uno tiene como 20 años, el cerebro es así, es activísimo. Y entonces ella comenzó a decirme cosas y no llenaba mis expectativas de lo que ella me estaba diciendo. Entonces, como no llenaba mis expectativas, yo seguía y comencé a leerme todita la Biblia, pero la leí como cualquier libro que me había leído hasta ese tiempo. Lo agarraba, porque yo agarraba los libros y cualquier libro leía. En ese tiempo era de la universidad. Y yo la leí, encontré las cosas que el ex sacerdote no me podía dar las respuestas. Y ahí, mi abuelita me enseñaba que el diablo había hecho, en lugar de hacer unas palomas, hizo unas culebras. Nunca lo hallé. No sé, ella me enseñó eso. Ella decía eso. Y entonces, creo que en ese momento que estaba yo llegué al día siguiente, yo recuerdo, llego al día siguiente donde ella y le vuelvo a preguntar, pero es que mire, y ella como tenía unas verjas, ella estaba del otro lado y yo le dije, necesito que me explique más, no sé si habla con su gente en la iglesia y necesito más porque si no, este señor a mí me va a aplazar. En ese tiempo yo estudiaba con una media beca, porque cuando tenés promedio, como era una universidad privada en aquel tiempo, hoy gracias a Dios hay bastantes universidades, conseguí una media beca por las notas y eso. Entonces él me había dicho que por la actitud que yo tenía en el momento que él daba la clase y que yo no era creyente ni nada, él me dijo, yo no creo que vos me pases esta clase. Y si él me mandaba convocatoria significaba que yo tenía que pagar, como que eran $15 en aquellos tiempos, no sé si estaría el 5 por 1 el dólar, eso para mí era un montón de dinero. Trabajaba en un lugar para poder pagar mi universidad, me ganaba como $400 en ese tiempo y ya tenía a Ashley, que es mi hija mayor. Tenía que comprar la leche para ella. Entonces no me podía dar el lujo de pagar, ir a convocatoria por $10 más. Entonces en eso estábamos ahí con la señora y entonces apareció el pastor en ese momento. Y entonces como nos escucha que estamos en el dilema del dime qué te diré, él entró en la conversación. Entonces él comienza a dar la respuesta que yo escuchaba. Entonces como que los sellos se comienzan a quitar. Y comienzo como a discernir lo que estaba diciendo y comienzo, miren, para no cansar el cuento, hice una súper investigación porque en ese momento esa Biblia yo la agarré, cualquier cosa que ese señor preguntaba, yo ya me la sabía en ese tiempo. Yo no sé qué pasó, después se me olvidó. Y vino él y bueno, pasé la clase, pero por alguna razón comencé a tener como ataques. Yo no sé si algunos han experimentado opresión demoníaca. Y comencé a tener como ataques nocturnos. Me tiraban de la cama. Yo sentía que caminaban a la orilla mío y no estaba dormida. Y comencé a tener esos ataques. O sea, yo no podía llegar a las 12 de la noche y que yo estuviera despierta. Ni quiera Dios, o sea, tenía que estar a las 12 de la noche, yo me tenía que haber dormido a las 11 y haber pasado de las 12 a la 1, que mi cerebro estuviera en ese momento ocupado. Pero si yo llegaba a las 12 de la noche despierta, eso era terrible, literal como un terremoto en mi cuarto. O sea, se me movía la cama y aquella cosa. Entonces, yo obviamente cuando uno es así, uno
generalmente uno no comparte su vivir, su vida, su experiencia. En mi caso, yo casi no comparto. Ya con algunos, pues sí, ya les he dicho cosas, he sido más suelta, pero yo no comparto con nadie. Entonces, vine un día y le dije, mamá, ¿sentiste que anoche estaba temblando? Vos estás loca. Mamá, fíjate que tal cosa. Nada, mi familia no eran creyentes. Entonces, me dice mi papá, es que vos no has bautizado a la niña. Ya tenía 6 años, Ashley. Es que vos no la has bautizado. Si yo no era creyente, a mí no me interesaba nada del cristianismo en ese tiempo. Entonces, un día andábamos en La Laguna, yo soy de La Laguna, mi familia es de La Laguna. Un día andábamos en La Laguna y llegó un padre, un día de San José. Y entonces habían unos bautismos gratis. Entonces, como mi papá me dice que es eso, yo agarro a Ashley y me voy y la bautizo. Mi hermano y mi hermana son los padrinos de ella. Entonces comencé con esa, pero nada de eso se detuvo. Yo no sé si el pastor en ese tiempo estaría orando por mí, espero que haya sido los espíritus que le mandaron a Saúl, pero yo no podía dormir. Era increíble, yo no podía llegar a las 12 de la noche y estar despierta. Yo no podía hacer eso. Solo me aprendí Lucas 10:19. Ya se lo saben, ¿verdad? Este texto para mí era todo. Ese era mi texto de guerra. Y el de que Jehová está conmigo como poderoso gigante. Ese texto, esos eran los que yo usaba. Yo me acostaba y yo miraba literal las entradas, pero uno solo ve siluetas. Yo no miraba rostros, nada, yo miraba siluetas. Entraba en la parálisis del sueño. Yo me dormía, en teoría estaba dormida, como de estilo militar. Los ojos estaban abiertos. En teoría entra como una capa fuerte de opresión y supuestamente me dormía. Pero yo estaba literal despierto, o sea, entre dormido y despierto, y yo miraba las entradas. Yo solo decía, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Entonces, para eso, nos invitaron a unas reuniones en la casa del pastor. Yo quería ir porque yo quería saber qué me estaba pasando, qué me ocurría en ese tiempo. Entonces, yo llegué. Habían unas vecinas que nos hablaban de Dios y todo. Recuerdo que esa vez cuando hablé con él y llego a la casa me dice mi mamá, aquí no me traigas ningún evangélico. Ni se te ocurra traerme ningún evangélico aquí. Porque no éramos creyentes. No me traigas ningún evangélico aquí, me dice mi mamá. Entonces yo solo la quedé viendo. Entonces comenzamos a llegar a esas oraciones y yo no decía nada. Hasta un día que yo dije... Dice el pastor, vamos a leer, dice, él vino a dar libertad a los cautivos. Ni sabía yo qué era eso. Pero entré con un miedo, un terror como el que me daba en las noches. Y yo le dije, no, ni vaya a leer ese libro. ¿Por qué? Me dice así. Porque no, ese libro no. Yo no sé qué tiene ese libro, pero no me interesa y no quiero que lo lea. Y entonces, ya en la batalla que tengo de que ¿por qué? Entonces ya le explico, no, es que yo no puedo dormir. Yo no sé por qué, y ya le comienzo a decir, me agarran de los pies, me tiran de la cama, me pasa esto, yo los miro, entran, salen y aquella lucha. Y entonces ese día pues se hizo la oración a otra cosa. Me reía como no tienen idea de los evangélicos. El que caía al suelo, el que lo agarraban en el espíritu y era aquello como que era rock pesado lo que estaba pasando ahí con el pelo. Yo me reía y yo decía, son unos mentirosos, eso no es de Dios. Eso ya el men ahí le paga a él, o el pastor le paga al que está dirigiendo para que lo haga y digan que es el Espíritu Santo el que está haciendo eso. Y no, ¿cómo van a caer? Se tiran. Eso es que se tiran, eso es mentira. Entonces, ese día cuando él comienza, ya nos habían dicho, mira, cuando estén orando, vos cerrás los ojos porque se te meten los demonios. Y yo tenía unas experiencias con los demonios que no los quería volver a ver. Entonces ese día con él, y nunca andes dejando que te impongan las manos. Nunca andes dejando, se te transfieren los demonios que tiene el otro vos. Y demonios, ni siquiera el Espíritu Santo. Entonces ese día estamos orando, entonces cuando yo le cuento a él lo que me pasaba, él hizo la oración de libertad. Entonces en ese momento no sé
Creo que en mi interior yo ya había aceptado en mi lucha, en mi agonía, en mi desesperación, que no sabía qué hacer, yo ya había aceptado en mi corazón a Dios, ya era, Señor, esto es real, es realísimo, solo que la experiencia fue del otro lado, no con Dios primeramente. Y esto es realísimo, o sea, esto es guerra espiritual, esto es real. Obviamente las palabras que digo ahorita, porque ya las conozco, los términos, en aquel tiempo no sabía que era guerra espiritual. Entonces, él hizo la oración y yo recuerdo que él dijo, se puso a reír y él dijo, no, se le acabó el plan del enemigo. Esta misma noche vas a ser libre, pero yo estoy con mis manos así. Siempre he acostumbrado a que yo levanto las manos porque es como de señal de victoria, ¿verdad? Esa es la frase. Entonces yo levanto mis manos y él hace la oración, pero yo estoy pendiente de lo que está haciendo, o sea, no te me acerques. Y entonces él está así con las manos a lo largo, pero yo estoy resistiéndome a lo que me está pasando. Yo me resisto, no. Pero de repente yo siento que mi cuerpo comienza a temblar a lo interno. Y se me venía a la mente, seguite riendo. Y entonces yo comienzo a temblar a lo interno y de repente yo sentí que yo estaba como en esas sillas mecedoras. Pero yo me resistía y no dejaba nada, pero él está así de largo con la mano. Y yo recuerdo que, lo último que recuerdo es que yo como me desperté y estaba abajo de unas bancas. Yo no sé qué pasó, ¿verdad? En ese momento, pero yo sentía una paz. O sea, ese día yo fui liberada, ese día yo fui libre. O sea, sí después tenés los ataques y tenés esto, pero ya tenés las armas, ya estás en Dios y todo. Pero en ese momento yo no tenía armas, yo no me podía defender en ese tiempo. Entonces yo fui libre y después yo me acordaba. ¿Te acordás de lo que te reía? ¿Quién te empujó? Si él estaba largo. ¿Quién te empujó? Nadie. Y me preguntan, ¿y te golpeaste? Porque no sé cómo caería, pero las bancas que eran, yo estaba debajo de una banca. Y yo decía, ¿te acordás? Luego, me da risa todavía porque es que yo me acuerdo de lo rebelde, dura que era, de corazón era dura. Mi conocimiento y eso era lo que yo decía, y punto. Entonces, yo fui libre y en eso nos invitan ya, como ya voy, quiero experimentar. Eso que experimenté lo quería otra vez. Yo quería otra vez. Entonces, agarré la Biblia otra vez, pero ya la Biblia ya la agarro con amor. Ya la agarro como voy a conocer al Padre. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces ya comienzo con la Biblia otra vez, a leerla. Entonces estoy con la Biblia y viene y nos invita. Viene el pastor y nos invita a su iglesia. Tenían como una campaña, no sé, en ese tiempo. Y estaban unos videos de, todavía recuerdo, Conquista 2003. Hace bastante tiempo. Conquista 2003. Y entonces estaba la predicación de Ricardo Di Rocco. Ricardo Di Rocco en ese tiempo estaba enseñando del poder que hay y de cómo somos nosotros de aferrados a lo material. Y para ser próspero, ¿qué necesitabas para ser próspero? Entonces él nos enseña en ese tiempo la ley de la siembra. Pero como, o sea, ese video estaba tan ungido porque era un video, o ya estaba la palabra cortada a la medida. Entonces él comienza a eso y yo eso lo interioricé. La siembra, el pacto, la primicia, esto. Entonces en ese tiempo eso es lo primero que yo recibo. Siembra, pacto, primicia, esto. En ese tiempo obviamente mi familia pues vivía pobreza extrema. Entonces en ese tiempo yo recuerdo que esa vez, pero nosotros ya en ese tiempo ya teníamos varias reuniones en la casa del pastor. Nosotros llegábamos con la vecina y una hermana y él ya nos había dado bastante enseñanza. Ya sabía de atar demonios, ya sabía de hablar en lengua, ya sabía del bautismo del Espíritu Santo, ya sabía un montón de cosas que en esas reuniones las dio toditas. Y como estaba tan receptiva en ese tiempo, o sea, no es como, generalmente dice que en los auditorios hay cientos de personas y la gente retiene el 10% de lo que se habla. Así que muchas cosas las van a olvidar. Pero en la memoria a largo plazo, eso es lo que viene cuando estás en una situación y vos decís, pero en este momento no me acuerdo, porque la memoria corta en ese momento lo olvida. Pero a largo plazo vienen eso. Entonces nosotros, cuando él nos enseña eso, yo llegué a esas campañas y yo recuerdo que yo recibía siempre, algo pasaba en cada una de esas. Recuerdo que estaba Dina Santa María, Marina
creo que era, o María. Y ella decía que nadie, hasta que uno es probado, o sea, nadie es ladrón hasta que no tenés la oportunidad de robar. Nadie sabe si es, o sea, hasta que no sos probada en aquello que realmente vas a demostrar, si realmente vas a demostrar de que estás hecho. Entonces ella comenzó en esas prédicas. Yo recuerdo una que decía que iban unos hombres con un cántaro. Mirarás a un hombre con un cántaro y a ese seguirle, y ese es el que te va a llegar al lugar, según la Biblia. Pero él decía, pero en ese tiempo dice, era imposible ver un hombre con un cántaro. Los cántaros los llevaban las mujeres. Eso era deshonroso para los hombres. Pero dice, vos vas a seguir a los que llevan el cántaro. Entonces yo seguía con eso de que vas a seguir al que tiene el cántaro, vas a seguir. Entonces yo estaba tan receptiva a lo que ellos decían, que ese día, una de las veces que llegué, yo recuerdo que estaba ahí y yo comencé otra vez con el Espíritu Santo, y aquello, mire, aquello eléctrico, mire, mi cuerpo temblaba, yo caía, ya ni necesitaba que alguien llegara, yo caía, y yo decía, ¿y qué me pasa? ¿Y qué me pasa? Y yo decía, pero me gustaba. O sea, yo quería experimentar eso, me gustaba. Y entonces en una de esas, yo estoy así que no puedo, no sé qué hacer. Y algo pasó con mi voz. Creo que esa vez fue la vez que me bautizaron, me bautizó el Espíritu Santo en lengua. Yo recuerdo que en la iglesia estaba encendido aquello, estaba, mire, la alabanza que había en esa iglesia, la adoración que había como humo en ese día, ese lugar. Y yo solo, aquella atmósfera, cómo se miraba en esa iglesia, sobre todo con los videos y la administración que se hizo ese día. O yo no sé, cada quien trata de manera personal, porque el Espíritu se activa. Como está tu espíritu y llega el Espíritu Santo, tu espíritu se activa inmediatamente. O sea, vos sentís la presencia en ese momento. A veces si no lo dejas fluir, entonces no va a pasar nada, aunque el Espíritu quiera. No va a pasar nada si nosotros no abrimos nuestro corazón y le decimos, sí, hazlo. A veces negociamos, yo a veces negocio con el Espíritu Santo y le digo, no, en la iglesia no, en mi casa, en la iglesia no, porque soy bien escandalosa, soy escandalosa. Entonces, ese día yo recuerdo que yo no había qué hacer, yo estaba arrodillada y yo le dije al Señor, o sea, ¿qué me pasa? ¿Qué me ocurre? O sea, algo me pasa. Pero yo vi que yo no podía hablar, yo no podía comunicarme con nadie. Entonces, en todo lo que estaba pasando dentro de la iglesia, yo busco al pastor. Entonces le hago la seña que yo quería, pero yo no podía hablar. Y entonces me dice, ¿qué me pasa? Entonces, en lo que yo logré, yo le dije, es que estoy hablando raro, le dije yo así. Y entonces él dijo, no, ese es el bautismo del Espíritu Santo y reciba. Y yo me reía, lloraba, pataleaba y hacía de todo, pero con gritos, con gemidos. Eso se escuchaba en toda la iglesia, o sea, eso era aquello. ¿Se imagina? Y entonces, yo recuerdo que después de tanto que se hizo, luego se acercó el pastor y dijo, si hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles ante el Padre. Y ahora dijo, como él en ese tiempo se nos ha enseñado que Dios es un Dios de orden. Él ordenó y dijo, en el nombre de Jesús ahora reciba el reposo. Opa, deje de hablar, listo. Como que ya, hasta aquí llegaste, ya, listo. Entonces pasó, ¿y qué me pasó? Y yo con aquello, mire, o sea, fue el primer adiós, el primer amor con el Padre, o sea, experimenté todo aquello de lo que yo decía, de lo que me burlaba, que hablan en lenguas, que los botan, que los tiran, y ahora cuando alguien lo hace, porque también dice que es blasfemia decir que algo que procede del Espíritu Santo, no atribuírselo a él y atribuirlo a otra cosa. Entonces yo dije, cuando alguien lo hace y realmente es el Espíritu Santo, bendito sea Dios, porque también ustedes saben, el diablo es un imitador de Dios, es un igualado, quiere hacer las cosas como Dios, y entonces a veces uno se puede confundir. Por eso el discernimiento o el de probar los espíritus. Recuerdo que sabes cuando yo estaba hablando, cuando yo lograba articular palabras, yo decía, Jesucristo vino en carne y sangre. Jesucristo vino en carne y sangre, porque yo no concebía en mi cerebro que un demonio me estuviera utilizando a mí para hablar o maldecir a la iglesia. En ese tiempo, imagínense, y estaba media queriendo conocer ahí, pero ya tenía las enseñanzas, o sea, ya tenía bastante, o sea, hasta que ya estás en la guerra ya comenzás, hasta que lo experimentás, hasta que lo vivís. Entonces en ese tiempo no teníamos la situación económica, comenzó la iglesia un proyecto ahí, creo que me quedé, comenzó un proyecto en la iglesia, y ese tiempo en el pastor nos comienza a desafiar para la construcción, que es algo parecido a lo que tenemos aquí.
y me dice, Lisette, usted va a sembrar $200. Y yo, ¿what? ¿Y de dónde voy a sacar $200? Y yo solo lo quedé viendo así, $200. Y yo le volví a decir, $200. Y yo, ok, yo no sé de dónde, pero Dios da semilla al que siembra. Y en ese momento yo no sé de dónde, creo que le dije a mi hermano, mira, necesito que me mande $50. Mira, y yo comencé a tocar puertas porque yo no tenía $200. Si ganaba $400 el mes y pagaba la universidad y le compraba la leche a mi hija, ¿de dónde iba a agarrar $200? Y menos en ese tiempo. Y yo, Dios. Entonces yo ahí comencé a usar estos principios, la siembra. Comencé a dar lo que correspondía, algunas cosas a mi manera y otras las he ido aprendiendo y otras el Señor me ha ido forzando. No, entrégalo. No, es que no te estoy pidiendo permiso, entrégalo, punto. ¿Y cómo voy a hacer? No, entrégalo. Y he aprendido a despojarme, he aprendido a ser suelta en algunas cosas que a veces digo, y entonces, bueno, si vos sos mi papá o va, al final me va a tener que dar lo que necesito. Entonces, ahí yo aprendí lo de la siembra. Entonces, con esos $200, ya nos habían enseñado lo de los pactos. Con esos $200, yo vivía en la casa de mi mamá y yo necesitaba salirme de ahí. Entonces, con esos $200 yo activé la casa que tengo. Pero dice, a como pediste se te es dado. En ese tiempo yo le decía al Señor, Señor, dame una casita aunque sean 4 varas. 5 varas me dio. Porque a como pediste se te es dado. Ahí tengo una casita chiquita, 5 varas. Porque así pedí en ese tiempo. Pero con esos $200 yo activé mi casa. Solo hay que esperar, no desmayar, solo el Señor lo quiero ya. No, es en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios. Luego, con lo de los pactos. Bueno, estuve yendo a la iglesia, ok, todo genial. Aquellas cosas, en ese tiempo yo tenía un trabajo. Yo salía a las 5 de la mañana de mi casa y yo entraba a las 10 de la noche a mi casa. Ahí los servicios eran martes, jueves, viernes, sábado, domingo. Y yo llegaba tarde. Yo llegaba tarde porque yo no podía llegar antes. O sea, no llegaba tarde porque estaba de ociosa en mi casa, porque llegaba hasta las 10 de la noche a mi casa. Y el pastor me decía, para que venga tarde mejor no venga. Y yo le decía, es que yo no vengo por usted. Lo poquito que yo pueda recibir, lo voy a recibir en ese tiempo. Y entonces solo me quedaba viendo. Es que no, yo no vengo por usted. Aunque sea un pedacito, pero yo ya recibo eso. Y me decía, pero es que no venga tarde. Pero es que no puedo, le decía. Por mucho que yo quiera salir, yo no salgo antes. Yo viajaba para toda la zona norte y después toda la zona sur, en moto, todos los días. En esos tiempos, ver a una mujer en moto, miren, eso era de campeones. Ahora todo el mundo anda en moto. En aquellos tiempos no. Y entonces, después, por alguna razón ajena, no supe, cierto que en mi cerebro se me perdió el tiempo ahí, no sé qué pasó, pero comencé a tomarle la palabra al pastor. Si viene tarde, mejor no venga. Él dijo, si no venga, pues no voy. Voy tarde, ya no voy. Entonces ya esas palabras, recuerden que en tiempos de guerra dice que cualquier civil es tu enemigo. Y yo decía, te voy a tomar la palabra. Ya comencé, ya no llegaba. Ya solo llegaba el domingo y así me fui. Y de repente cuando acordé salí como tobogán. No volví a aparecer. No supe qué pasó, perdí ese tiempo y creo que mi cerebro como en la constelación no existe. No sé qué pasó. En ese tiempo pasaron muchas cosas, me pasaron muchas cosas horriblísimas. Porque en ese tiempo aprendí a hacer guerra espiritual. Yo declaraba, yo decretaba, yo hacía de todo. Yo no sé en qué momento se perdió todo eso. Y sabemos que dice que el enemigo anda como león rugiente. No nos podemos descuidar, no podemos bajar la guardia ante nada. Porque en un momento de nosotros que digamos, no, esto ya no lo hago, miren, está el acecho ahí como un Rottweiler, un Doberman ahí, esperando que ya perdás la cobertura de aquello que te protege o el abrigo de papá. Eso es lo único que está esperando. Entonces, las trampas que usa es el cansancio físico. Comenzar a decir, ay, no, vengo cansada, pues ya no voy. Y como él dijo que no llegara, entonces no llego. Y ya no llegaba. Entonces, no, mira, estás cansada, ¿qué vas a ir a hacer?
Entonces, solo de pensarlo, la mente recepciona eso y el cuerpo se debilita, aunque primero entró con un pensamiento. Realmente no estaba cansada. Si tengo años haciendo el mismo trabajo, tengo 16 años en el sistema financiero. Toda la vida lo he hecho y de repente en un tiempo estaba cansada. Digo, toda la vida lo he hecho. O sea, son las mismas horas de trabajo. En la noche vas a la iglesia o vas a clase porque hay que completar más tiempo y hay que aprovechar el tiempo. Y si hay que aprovechar el tiempo no se va a detener, pero sí lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos hoy va a determinar lo que queremos ser mañana. Entonces, yo decía, voy cansada. Entonces, en ese tiempo, yo recuerdo que comencé a atravesar circunstancias, procesos. El Señor, me imagino, llamando mi atención. En este caso era Dios buscándome. Y comencé a pasar procesos y hay testimonios que a mí no me corresponden, pero voy a decir el mío. Cuando yo quedo embarazada de Vanessa, estuve casada, después divorciada. Cuando yo quedé embarazada, por alguna razón yo no quedaba embarazada. No sé qué pasaba, pero yo no quedaba embarazada. Pero yo ya tenía a Ashley, pero yo no quedaba embarazada. Entonces, no sé qué pasó, hicieron alguna oración. Yo, Señor, cuando yo quedé embarazada, mi esposo en ese tiempo viajó para Estados Unidos. Le dieron la visa. Y en mi ignorancia de esos tiempos yo no sabía que era una visa. Entonces él dijo que tenía papeles y que iba a viajar a Estados Unidos. Cuando él se va, él sabe que yo estoy embarazada. Y él se va un mes porque le acababan de dar la visa. Él se va un mes. Y cuando él está allá, él sabe que yo quedo con una amenaza de aborto. Pero la amenaza de aborto, según los médicos, era que, ustedes saben que hay un saco gestacional donde se fecunda, es donde se forma el niño. Entonces, ese saco, para que pueda estar alojado ahí, tiene que estar adherido a la matriz, a la pared de ahí. Y ella se desprendió. Entonces, eso provocó una hemorragia. Entonces, esa hemorragia hacía que la bolsa donde ella estaba se llenara de sangre. Entonces, el doctor dice, obviamente yo me complico espantosamente. Yo llegué a mi cama, estuve un mes en mi cama. Yo pasaba vomitando día y noche. Yo me quedaba ciega, yo no miraba. Me daban unos dolores espantosos y yo solo le oraba al Señor. Ahí experimenté muchas cosas con Dios y sobre todo de Él como físico, como que estuviera con Él ahí, con el Padre. O sea, yo sentía que mis manos eran sus manos. O sea, yo experimenté cosas con Dios y yo creo que eso me hacía fuerte. Entonces, en ese embarazo, él se fue y cuando él regresa, él hace ver a todo el mundo que él no sabía que yo había quedado embarazada. Entonces, cuando él regresa a la familia, hace creer o se le hace creer de que él no sabía y que por lo tanto, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Ustedes saben en la familia, más cuando uno no es aceptado por parte de la familia del otro lado, en mi caso. Entonces, yo recuerdo que en una de esas, el doctor me dice, mira, me dice, esto es un embarazo, no sé qué cosa. Yo, tenés que hacerte un aborto. Pero yo ya tengo 3 meses. Cuando a mí me hacían ultrasonidos cada semana. Yo no sabía que lo primero que ven es un corazoncito ahí que está. Y de repente, todo el niño está ahí, todo. Y entonces cuando ya llegamos a hacer ese ultrasonido, yo los tenía, creo que ya los boté. En ese ultrasonido ya está formada, pero está hasta la mitad de sangre, dice el doctor. No sé por qué no se ha caído, porque está desprendido. Entonces hay que hacerte un aborto, porque mira cómo estás. Y yo no pesaba pero ni 60 libras. Ahorita estoy hermosísima. Yo no pesaba ni 60 libras, porque me estaba muriendo. Literal, me estaba muriendo. El color de la muerte es amarillo. Así estaba. Y entonces él me dice, ahorita ya aprobaron el aborto
ectópico, no sé cómo le dicen ellos, así los mencionan para poder practicar aborto. Solo me dice que ahorita, me dice, si como ya está formado, tenés que autorizar el aborto. Y yo, ¿cómo voy a autorizar yo la muerte de un niño? Le digo, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, ya tenía los principios bíblicos donde dice que yo no puedo quitarle la vida. O sea, dice, no matarás, dice el mandamiento. Hay gente que dice, matar es a veces matar las ilusiones, matar. No, pero este era literal, era la vida de un ser. No matarás. Y yo no puedo hacer eso, le digo al doctor. No, es que mira, o te salvamos a vos o la salvamos a ella. Entonces vino él y yo, no doctor, le digo, yo no puedo autorizar eso. Y yo regresé a mi casa a echarme a morir prácticamente, solo que yo tenía ya ese tiempo el respaldo de Dios. Y yo pasé, yo estuve ahí, y en eso, como me pierdo un mes, que nadie sabe de mí en ese tiempo, el pastor llegó a la casa a preguntar qué había pasado conmigo que no me habían visto. Entonces, en ese tiempo, imagínense que ni mi mamá me imagino que suponía que los vómitos y las cosas era por el embarazo, pero literal yo me estaba muriendo. Mi Ashley en ese tiempo, la vecina me le tenía abierto en ese tiempo, me le daba el crédito, entonces Ashley se alimentaba con un fresco y un pan, porque obviamente no tenía quien la cuidara. Y entonces él llegó y yo recuerdo, yo no supe ni cómo, pero yo me salí del cuarto, me acuerdo, porque yo no salía del cuarto porque no me podía levantar. Y entonces llega y me dice, ¿y por qué no ha llegado? Y ya nos sentamos y le dice mi mamá, tiene un mes, le dice que no sale del cuarto. Entonces mi mamá en teoría no sabía. Entonces yo le digo, no, es que estoy embarazada y me dijeron que hay que hacerme un aborto, pero que si yo no me hago el aborto me voy a morir yo y que tengo que autorizarlo y yo no puedo autorizar eso. Y entonces, no, dice el pastor, pero aquí el plan del enemigo se le acaba de acabar. Entonces recuerdo que me dice, ¿crees en Dios? Sí, le digo, los demonios creen y tiemblan también, me dice. Entonces le digo, pero así como levantó a Lázaro que tenía 4 días, le digo que estaba putrefacto, le digo, menos yo que estoy viva, le digo. Y entonces viene, ahora en el nombre de Jesús, dice él, yo tenía una hemorragia. Y ahora en el nombre de Jesús, dice, ella reciba su sanidad, dice, y todo plan del enemigo se le acaba. Y este profeta, y declaró que era varón, y este profeta dice, en el nombre de Jesús ella es separado, es elegido, y bueno, comienza toda la oración. Miren, ese día fue como cuando uno le hace así, ¡tra! Y o agarras una llave y la cerrás. Se acabó la hemorragia, literal, inmediatamente se quitó la hemorragia. Y entonces me dice, ¿y tiene control en el hospital? No tengo, porque, o sea, yo me había venido del hospital, o sea, era en ese lugar. Entonces, me dice, pero yo tenía dolor, o sea, yo todavía tenía el dolor en mi espalda, o sea, el dolor del cuerpo. Yo tenía los ultrasonidos donde demostraba que ella estaba desprendida hasta la mitad de sangre, que se iba a ahogar, que iba a pasar esto. Entonces yo dije, voy a ir al hospital después de esa oración. Porque me dijo, vaya y va a ver, me dijo, y vas a confirmar y vas a poder ver el milagro, lo vas a confirmar. Entonces, yo creí esa palabra. Cuando yo llego al hospital, me dice, ya les digo, pues que estoy embarazada, y me dice, ¿por qué te mandan? Y ya le enseño los ultrasonidos donde tenía la evidencia de lo que sí, de lo que había diagnosticado el doctor y que sí, tenía el problema, estaba. Eso, según ellos, eso no servía, eso ya estaba. Entonces me voy y me dice el doctor, pero ¿por qué te mandan esto? Ya le digo, porque está lleno de sangre, dice que no. Pero aquí no tenés nada. Me dice, yo veo esto bien, esto aquí está normal, dice así. Y me dice, enseña esos ultrasonidos. Vengo y le enseño el ultrasonido y me dice, no, me dice, pero ese ultrasonido no, me dice así. Mira esto, mira, y ya me enseña. Yo no le entiendo nada, yo no miraba nada. En el coso, eso que yo ven, yo no miraba nada. No, esto está perfecto, aquí no hay nada, aquí no hay sangre, aquí no hay nada, me dice así. Está bien, me dice así. Y me dice, entonces ya me fui y yo solo me acordaba, vas a confirmar el milagro. Pero bueno, cada que me hacían ultrasonidos, porque sí tuve un embarazo ahí de alto riesgo, cada que me hacían el ultrasonido, estaba desprendida y que se iba a caer. En la medida que fuera agarrando peso, se iba a caer. Se iba a caer porque estaba desprendida. Nunca se cayó, ¿verdad? Nunca se cayó. Recuerdo que una vez nos fuimos con Luz Mari, me acuerdo que nos fuimos el lado de la Cucamonga hacia abajo. Hay un río que se llama La Guava.
Y ahí anduve, mire, yo con 7 meses, mire, y con la chuguna desprendida, mire. Y yo, ¿qué andas haciendo aquí? Pero como andaba ahí. Y miren, ese día nos dicen, se nos ocurre decir, no vayamos a dar la vuelta por la carretera, subamos, escalemos la Cucamonga, pero de abajo, desde el río hacia arriba. Y yo me agarraba, fíjese que literal agarraba mi barriga y casi que la ponía en las piedras para poder dar el paso más hacia arriba, porque entre más arriba más inclinado. Y a Dios en su misericordia, cuando llegamos, subir arriba ya a la carretera, pasaron unos hermanos de la iglesia y nos dieron un rayo. Pero nosotros, mire, y yo decía, qué barbaridad, ¿qué andas haciendo si tenías que estar en reposo todo el tiempo? Entonces, en los ultrasonidos, todo apuntaba que era un varón lo que yo iba a tener. Es un niño, me decía. Al otro es un niño, es un niño, es un niño. Cuando ya va a nacer, vamos a la labor de parto y toda la cosa. A mí me habían dicho, cuida a tu niño, cuidado te lo cambian en el hospital. Por eso le digo, ustedes son adoptadas. Ustedes son adoptadas, le digo. Y yo me voy, nace. Cuando nace le digo a la doctora, ¿y qué fue? Le digo, espérate que no me fijé, se va a ver, es una niña. ¿Cómo que una niña? Le digo yo así, si a mí me dijeron que es un varón, le digo así. ¿Cómo? No, pues se equivocaron porque esto es una niña, me dice, sí. Y yo, no, enseña. No, es una niña, me decía. Bueno, es una niña, ya la agarró cuidadito y yo así haciendo ahí su trabajo. Y me dice la doctora, muchacha, me dice, sí, trae 2 placentas, me dice. Cuando ella me dice eso, yo me acuerdo de la palabra, vas a confirmar el milagro. Entonces ustedes saben que a uno le viene como el rema. O sea, la placenta en la que estaba la primera, eso no servía, eso estaba dañado. Y yo supongo que, y si era varón, lo que me iba a dar, dijo, no, ahora te voy a dar una niña y va a ser en esta. Pero vas a ver que ahí estuvo. Y entonces sacó 2 placentas. Y yo, nunca fueron gemelos, dije yo, no. O sea, no. Y ahí está. Ese milagro es Vanessa. Ese milagro es Vanessa. Y ahí está. Ya luego con el tiempo Vanessa vino creciendo, el diagnóstico era que por el proceso Vanessa no iba a poder ver, iba a ser una niña con el síndrome de Down, creo que. Ella nació el 23 de diciembre y el 24 comienzan las bombas y todo lo que se celebra la Reina del Cielo. Ella en ningún momento se asustó, nunca. Ustedes saben que los niños son activos al sonido. Y yo decía, no escucho, yo decía, no Señor, yo creí a tu palabra. Y ella está sana, ella no tiene ninguna deficiencia, ella no tiene, eso sí, yo cancelaba todo lo que el médico decía, yo cancelo ese mal diagnóstico, ella va a ser sana, va a tener una niña especial, me decía, y sí que me salió especial, Y vino, ya después ella ya creció, y bueno, ahí en el transcurso, bueno, pasaron muchos años, viene el divorcio, viene un montón de cosas, y yo ya estoy allá en el mundo, por decirlo así. Yo estoy allá. Y comenzó Dios a hacer cosas para llamar mi atención y cosas. Hasta que un día llegó como lo inesperado para mí. Y entonces yo tengo un hermano. Ese hermano es como, nosotros en la familia siempre hay un hermano con el que uno es más afín, al que vos le podés confiar tu dinero, tus cosas y cosas así. No sé si alguien tiene así. Yo tengo un hermano así. Y ese hermano, él se fue para Costa Rica porque obviamente no podía sacar el título. En ese tiempo no tenía $400 para pagar el título. Se fue para allá y él dijo, solo voy a ir a trabajar por esos $400, saco mi carrera, me regreso y estoy en Nicaragua. Se convirtió en 19 años, no regresó. Él no regresó. Ni regresará, ya se hizo ciudadano, dice que no regresa. Pero un día él inició un proceso él que tenía problemas de ardor de orines, que eran los riñones. Él practicaba taekwondo, nunca tomó, no fumaba, no bebía, no tenía vicios, hacía natación, era un tipo altamente activo. Y de repente le apareció, le diagnostican un cáncer en el hígado. Pero a él le diagnostican el cáncer en el hígado y yo no. O sea, yo solo lo escuchaba.
yo ya no estoy en los caminos del Señor. Y yo solo lo escuchaba. Inicié un proceso de quimioterapias y todo el proceso que requiere eso. Cuando él estaba en eso, al final se vio la opción de hacer un trasplante de hígado. Ustedes saben que el hígado es el único miembro que te pueden dejar una parte si está sano y se puede volver a regenerar. No era el caso de él. Él no era candidato para un trasplante. Entonces él llegó un momento que me llama y me dice, Lisette, me dice, necesito hablar con vos. Ajá, le digo así. Fíjate, me dice así, que el problema que tengo, me dice así, ya me dice el doctor que no hay nada que hacer. Y el trasplante, le dije así, yo me puedo someter, le digo, al proceso, le digo así, para ver si es compatible o algo, le digo, no sé, le digo así. No, me dice, no es compatible. Aunque vos me des un hígado bueno, las células que hay en mí son cancerígenas y van a dañar el trasplante, lo que me pongan lo va a dañar, lo va a contaminar. Entonces no soy candidato a un trasplante de hígado. Entonces el doctor me dice que me da 3 meses de vida y que arregle. Me mandó que arreglara mi situación, mi vida. Mira, me dice, yo ordené aquí en Costa Rica que me hagan una cremación. Eso creo que no lo ha quitado. Ahí estoy en la lucha con él que lo quite. Que le hicieran una cremación cuando él muriera, porque mira, no quiero darte problemas, vos sabes traer un cuerpo de allá para acá y te va a salir carísimo y todo. Y entonces, pero yo estoy con el teléfono. Yo soy de las personas que yo no soy negativa, yo tomo decisiones así. La vida, el proceso de la vida me ha enseñado que o sos fuerte o sos fuerte. Aquí uno puede ser débil. Entonces, cuando él me dice eso, que se va a morir, yo recuerdo que yo solo tragué grueso, me aparté el teléfono y le digo, y es que no sabías que te ibas a morir, es que sos inmortal acaso aquí en la tierra, Leo. Yo supongo que él esperaba que yo le dijera, no, mi muchacho, mira, y que me echara a llorar con él. Y yo, no, claro que te vas a morir, Leo, está escrito, Leo, que todos los seres humanos vamos a morir, Leo. Ese es el ciclo de nuestra vida aquí en la tierra, Leo, así. Pero te voy a decir algo, Leo, los médicos no tienen la última palabra, Leo, la última palabra la tiene Dios, Leo. Y en el nombre de Jesús, le digo yo, vas a ser sano, le digo así. Y entonces, mira, entonces cuando yo le dije esas palabras, creo que lo estremeció, lo conmovió en su espíritu y lo hizo como reaccionar. Pero cuando comienza a decirme, mira, yo me vine para acá porque quería una carrera, no me casé porque yo dije a mis hijos, yo no le voy a dar esa pobreza extrema que yo vi que ustedes pasaron. Ese hermano es como el padre de Ashley, mi hija mayor. Ashley es el padre de mi hija mayor y él la padrinó prácticamente. Él me daba para la leche con ella. Él era como su papá, es como su papá. Y mira, me dice, yo no me casé por esto, me dice, sí, porque yo no quería que mis hijos, quise hacer una carrera, quise tener una casa, quise tener esto. Y mira, me dice, sí, nunca hice nada que no correspondía. Y mira, me dice, estoy desahuciado como a los 30 años, creo, 36, ya no me acuerdo cuántos tiene. Eso fue hace 6 años, creo, hace 6 años. Entonces, en mi desesperación, y ya Dios tratando con uno, yo busco al pastor. Yo todavía lo tengo guardado. No dice pastor, solo dice Gabriel. Yo estoy acostumbrada a que llaman a las personas por su nombre, Gabriel. Y entonces lo llamo, recuerdo y le digo, le bendigo, mentira, no le dije le bendigo. Buenas noches, le digo, ¿dónde está? Le digo, así, ¿dónde está? En la iglesia. Yo ya sabía que él tenía la iglesia aquí. En la iglesia. Voy a llegar, le digo, en 5 minutos. Yo creo que acaba de terminar el servicio. Y me esperó. Pero cuando yo pasé ese proceso con mi hermano, él me dice, por favor, no le digas a nadie, que mi mamá no se entere, que mi papá no se entere, no les digas que estoy desahuciado. Yo no quiero generarle lástima a nadie. Entonces, yo tenía esa carga. Y yo comenzaba y yo oraba y yo me arrodillaba y yo no le decía al Señor por qué, porque yo sí sabía por qué. Entonces vine yo, agarré, recuerdo que ese día mi mamá no sale conmigo, no le gusta andar conmigo, ella sale con ese hermano y el hermano menor, ahí el mayor, hay otro que vive en Costa Rica y eso, pero conmigo no sale. Entonces ese día andábamos donde la mamá de ella y vengo con ella en la camioneta, en ese tiempo tenía la camioneta
y pasé directito al cajero. Y recuerdo que agarré un dinero y yo dije, nunca vayas a la casa de un profeta con las manos vacías. Y yo agarré y yo dije, entonces yo vengo donde él, mi mamá, nadie sabe. En ese momento yo recuerdo que él me espera allá afuera. Y le digo, ¿cómo están? Y ya es tanto tiempo, usted sabe que el pelo y toda la cosa. Y en él y le digo, no, Leo, es que tengo una situación. Vengo a hacer un pacto, le digo así. ¿Por qué? O sea, todos los pactos tienen un nombre, no solo es así. Vengo a hacer un pacto, le digo, ¿de qué? Es que a mi hermano lo desahuciaron y le dieron 3 meses de vida. Y me queda viendo mi mamá así como, o sea, pero mi mamá la agarra normal, no sé, en ese momento. Y entonces me quedan viendo todos así, andamos, entonces le digo, yo los pongo. Y entonces él hace la oración y todo. Recuerdo que esa vez me dice, agarre, ¿qué tiene de él? No había nada de él aquí. Entonces agarramos, me dice, consígase algo, se lo vamos a mandar a él. Entonces él declara la palabra de él, se declara la palabra de sanidad. Y yo fui y compré unas camisas. Las agarré, las traje así como con Pablo. Le llevaba los paños, los delantales de Pablo y los mandaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. Entonces agarramos las camisas, oró por él, las ungió y las mandé. Y yo siempre estaba, ¿te pusiste las camisas? ¿Te pusiste las camisas? Fui a verlo. Tenía como 10 años que nunca había ido a Costa Rica, no sé por qué. Pero ya me dio por ir a Costa Rica y me dice, yo sé por qué venís, me dice él. Y yo digo, no es eso, le decía yo, no estoy pensando que te vas a morir. Le digo, sí te vas a morir, le decía yo, pero no ahorita, le decía yo. Sí te vas a morir, pero no ahorita, le digo, no es en el tiempo de los hombres, le digo, en el tiempo de Dios, le digo así. Entonces vino y yo lo llegaba a ver, miren, él pesa como unas 110 libras, pero pesaba como 70, tenía el color de la muerte, estaba amarillo, flaquito, o sea, difícil, o sea, y yo cuando lo vi, generalmente uno habla, ustedes saben, en la expresión corporal uno dice, o sea, expresa lo que uno está sintiendo en el momento, pero yo fuerte ahí, ¿no? Y entonces, ¿cómo estás? Y ya estuvimos ahí con él un rato, era como, ya no me vas a volver a ver, algo así. Entonces pasó, le llevamos eso, fuimos, estuvimos y ya comencé yo a decirle, él dice que yo soy, ¿cómo es que dice que soy él? Yo soy pandereta, porque soy la cristiana de la familia. Porque dice, busqué a alguien que hiciera vallado y no lo hallé, pero a mí me encontró. Y entonces vino y eso fue hace 6 años, imagínense, esos 3 meses se le convirtieron en 6 años. Ahí está él, está bien. ¿Cómo lo hace? No sabemos cómo, pero él está trabajando, tiene una vida activa. Solo que él se quejaba mucho, le dije, aprende a hablar, que no es culpa de Dios. No fue Dios el que, o sea, hay procesos, le digo así, que no le puedes echar la culpa. Aprendí a hablar y agradecerle a Dios. Estuvo trabajando en un trabajo que estuvo muchos años, ganaba allá en Costa Rica, creo que ganar $1,000 es poco. Es el salario de un empleado, creo. Y él él tiene maestrías allá, habla como 6, 7 idiomas y nunca le reconocían eso que él sabía allá. Vino él un día, le digo, declararle, lo que vos querés, le digo, pero específico, como se nos ha enseñado. ¿Qué querés? ¿Cómo lo querés? ¿Dónde? Y ponerle número, ¿cuánto querés ganar? Entonces creo que el año pasado, como en junio, él se cambió de trabajo y está ganando el doble de lo que él ganaba en el otro lugar. Y eso solo Dios lo hace. Entonces eso lo hice por medio, la sanidad de él fue un pacto. Se hizo un pacto con él. La casa fue una siembra. Y así hemos venido en el Señor haciendo muchas cosas. Pero no terminó ahí. Al tiempo apareció después mi papá con un cáncer en la piel, en la cara. Un lunar que le salió y se le hizo, era cancerígeno. Lleva ya 5 operaciones. Recuerdo que la última vez que entró al quirófano, lo metieron. Generalmente entran al quirófano unas 2 horas, esperan el tiempo que pase la anestesia y luego salen. Mi papá entró en la mañana y eran las 5 de la tarde y no salía del quirófano. En la última, y él me decía, fue para el tiempo del COVID, me decía, de aquí me vas a sacar en un ataúd, me decía él. No, le decía yo, va a ver que en el nombre de Jesús, miren, es difícil lidiar con la gente que no es creyente,
porque se aferran a la ciencia, a la medicina, que es la medicina la que te va a sanar. Y el médico lo que hace es quita para ver y esperar que el cuerpo después se regenere, porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo inmortales, esa es la palabra. Dios nos hizo inmortales porque igual vamos a tener resurrección con Él y transformación. Y eran las 5 de la tarde. Y entonces yo le digo a la Vanessa, le digo, llama al pastor, le digo, mi papá no sale, le digo, son las 5 de la tarde, le digo. Y él entramos, nosotros llegamos a las 4 de la mañana, a las 6 lo llevaron hacia adentro. Y eran las 5 de la tarde. Y le digo, no señor, le digo, yo te creí. Y yo he creído, le digo así. Y yo creo las sanidades. Y yo creo que lo vas a sanar y él va a salir de ahí. Y salió. Ahí está el Señor todavía.